Buenas noches, mi nombre es María José Martínez Montejo, estudiante en la Universidad Alfa y Omega. Actualmente estoy cursando el 6º semestre en la licenciatura en Trabajo Social. Para la materia de Derecho Civil Familiar del profesor José Alberto Rodríguez Quevedo, el tema del que les hablaré hoy es pensión alimenticia. La legislación nos dice que la obligación de dar alimentos es recíproca. El que los da tiene a su vez derecho de pedirlos. En el derecho de familia, los alimentos son todos aquellos medios indispensables para que una persona pueda satisfacer las necesidades básicas. Esto varía según la posición social de la familia. La pensión alimenticia. Los alimentos pueden pactarse por convenio o por decisión del juez, a través del procedimiento establecido por las leyes procesales de las entidades federativas que resuelven aplicables. Esto nos quiere decir que si una persona no se quiere hacer cargo para contribuir en el bienestar ya sea del menor o de los padres, la ley está obligada a sancionar y hacer valer ese derecho. El derecho a alimentos es de orden público y es al Estado a quien le corresponde velar por la integridad de los miembros de la familia. Los artículos que regulan al derecho a los alimentos van del 301 al 323. El 301 nos dice que la obligación de dar alimentos es recíproca. El que los da tiene a su vez derecho de pedirlos. El 302 dice que los cónyuges tienen la obligación de darse alimentos. La ley determinará cuándo queda subsistente esta obligación en los casos de divorcio y otros que la misma ley señale. Los concubinos están obligados en igual forma a darse alimentos si se satisfacen los requisitos señalados por el artículo 1635. El artículo 303 nos dice que los padres están obligados a dar los alimentos a su hijo. A falta o por imposibilidad de los padres, la obligación recae en los demás ascendientes de ambas líneas que estuvieren más próximos en grado. El artículo 304 dice que los hijos están obligados a dar alimentos a sus padres. A falta o por imposibilidad de los hijos lo están los descendientes más próximos en grado. El artículo 305 dice que a falta o por imposibilidad de los ascendientes o descendientes, la obligación recae en los hermanos de padres y madre, en efecto de estos, en los que fueren de madre solamente y en defecto de ellos, en los que fueren solo de padres. Artículo 306. Los hermanos y demás parientes colaterales a que se refiere el mientras estos llegan a la edad de 18 años. Esto nos quiere decir que estos tienen la obligación de apoyar al menor para que pueda terminar sus estudios o en dado caso pueda subsistir hasta la edad de los 18 años. El artículo 307 nos dice que el adoptante y el adoptado tienen la obligación de darse alimentos. Por ejemplo, cuando una persona adopta a un niño, este tiene la obligación de procurarle alimentos hasta la mayoría de su edad. En caso de que el padre ya no pudiese, pero ya él terminó su obligación, el hijo está obligado a darle al padre los alimentos. El artículo 308 nos dice que los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en casos de enfermedades. El 309 dice que el obligado a dar alimentos cumple la obligación, asignando una pensión competente al creador alimentario o incorporándola a la familia. Artículo 310. El deudor alimentista ni podrá pedir que se incorpore a su familia el que debe recibir los alimentos. Artículo 311. Los alimentos han de ser proporcionados a las posibilidades del que debe darlos y a las necesidades de quien debe recibirlo. O sea que debe de ser por partes iguales. Por ejemplo, que cumpla todos los requisitos para poder proporcionar los alimentos al menor o al padre, pero nunca infringiendo la ley 312. Nos dice, si fueren varios los que deben dar los alimentos y todos tuvieran posibilidades para hacerlo, el juez repartirá el importe entre ellos en proporciones a sus haberes. Esto nos quiere decir que debería de ser por partes iguales. O, por ejemplo,
si uno tiene más y la madre pues no tiene la capacidad para realmente cubrir ese 50%, el juez o la ley está obligado a darle a la otra parte un poco más, o sea, quitarle un poco más para poder cubrir ese 100% que se necesita. El artículo 313 nos dice, si solo algunos tuvieran posibilidad, entre ellos se repartirá el importe de los alimentos y si uno solo la tuviera, él cumplirá únicamente la obligación. Artículo 314. La obligación de dar alimentos no comprende la de proveer de capital a los hijos para ejercer el oficio, arte o profesión a que se hubieran dedicado. Artículo 315. Tienen acción para pedir el aseguramiento de los alimentos el acreedor alimentario, el ascendiente que le tenga bajo su patria potestad, el tutor, los hermanos y demás parientes colaterales dentro del cuarto grado, el Ministerio Público. Esto nos quiere decir que ya sea que falte la madre o el padre, quien esté a cargo del menor es el que tiene la capacidad de llevar a cabo el aseguramiento de la pensión alimenticia. Artículo 316. Si las personas a que se refieren las fracciones 2, 3 y 4 del artículo anterior no pueden representarlo en el juicio que se pida el aseguramiento de los alimentos, se nombrará por el juez un tutor interino, o sea, un tutor legal. Artículo 317. El aseguramiento podrá consistir en hipoteca, prenda, fianza, depósito de cantidad bastante a cubrir los alimentos o cualesquiera otra forma de garantía suficiente a juicio del juez. 318. El tutor interino dará garantía por el importe anual de los alimentos. Si administraré algún fondo destinado a este objeto, por él dará la garantía legal. Artículo 319. En los casos en que los ejerzan, la patria potestad goce de la mitad del usufructo de los bienes del hijo. El importe de los alimentos se deducirá de dicha mitad y si ésta no alcanza a cubrirlos, el exceso será de cuenta de los que ejerzan la patria potestad. Artículo 320. Cesa la obligación de dar alimentos. Por ejemplo, cuando el que la tiene carece de medios para cumplirla, cuando el alimentista deja de necesitar los alimentos, esto quiere decir cuando es mayor de edad, en caso de injurias, falta o daño graves inferiores por el alimentista contra el que debe prestarlos, cuando la necesidad de los alimentos depende de la conducta viciosa o de la falta de aplicación al trabajo del alimentista, mientras subsistan estas causas, si el alimentista, sin consentimiento del que debe dar los alimentos, abandona la casa de éste por causas injustificables. Artículo 321. El derecho de recibir alimentos no es renunciable ni puede ser objeto de transacción. Artículo 322. Cuando el deudor alimentario no estuviere presente o estándolo, rehusare entregar lo necesario para los alimentos de los miembros de su familia con derecho a recibirlos, se hará responsable de las deudas que estos contraigan para cubrir esta exigencia, pero solo en la cuantía estrictamente necesaria para ese objeto, y siempre que no se trate de gastos de lujos. Artículo 323. El cónyuge que se haya separado del otro sigue obligado a cumplir con los gastos a que se refiere el artículo 163. En tal virtud, el que no haya dado lugar a este hecho podrá pedir al juez de lo familiar de su residencia que obligue al otro a que le ministre los gastos por el tiempo que dure la separación en la misma proporción en que lo venía haciendo hasta antes de aquella, así como también satisfagan los adeudos contraídos en los términos del artículo anterior. Si dicha proporción no se pudiera determinar, el juez, según las circunstancias del caso, fijará la suma mensual correspondiente y dictará las medidas necesarias para asegurar su entrega y de lo que ha dejado de cubrir desde que se separó. Requisitos para pedir alimentos.
Cuando el menor o adolescente se encuentra en estado de necesidad en el que se pueda encontrar una persona. Por ejemplo, cuando son menores de edad, son vulnerables, no tienen trabajo y no se pueden desempeñar en nada. Y la otra es la posibilidad de poder adquirirlos con su trabajo. Como mencioné, igual forma, como es menor de edad, no puede tener un desempeño laboral. Es ahí donde interviene la ley y hace cumplir la obligación de alimentos. ¿Qué incluyen los alimentos? Como ya mencioné, los alimentos incluyen vestimenta, habitación, asistencia médica, comida, educación y recreación. ¿Con qué finalidad se da la manutención o pensión alimenticia? La finalidad de la pensión alimenticia es responder a la necesidad en la que se encuentra la persona. Como ya mencioné también, ya sea menor de edad o un adulto mayor que necesite un apoyo de sus hijos. En conclusión, vemos que los principales benefactores de alimentos son los padres. En dado caso que los hijos ya sean mayores de edad, ellos tienen la obligación de brindar alimentos a sus padres. En sí, lo que busca la ley es hacer valer un derecho que es el derecho a los alimentos, ya que si se priva de esto se incurre en un delito. Muchas gracias por su atención.